Hola, muy buenas tardes. Les saluda el pastor Osmin Hernández. Hoy, 18 de enero del año 2022. Me da mucho gusto poder dar inicio a esta serie de estudios avanzados de las Escrituras. Tengo como objetivo presentar aquellas enseñanzas que ofrecen alguna dificultad para ser entendidas y que miles o millones de cristianos han mal interpretado. Prometo que estaré siguiendo el correcto orden de la hermenéutica, es decir, dejando que la Escritura interprete las Escrituras y permitiendo así que podamos tener un mejor entendimiento de las Sagradas Escrituras. Mis programas no serán extensos, como máximo media hora. Si calculo que no termino en ese tiempo, estaré dejando el estudio para terminarlo después. De modo que hoy estamos iniciando esta serie de estudios. Nuestro primer tema de estudios hoy, para dar inicio, vamos a hablar acerca de quién es el fundamento o el verdadero fundamento de la iglesia. ¿Es Pedro o es Jesús? Notan que es un tema que ha sido bastante estudiado, la gente ha oído acerca de eso y la iglesia popular ha pretendido enseñar que Pedro fue el primer líder de la iglesia y que por lo tanto a través de la historia entonces el papado ha continuado siendo, o los papas son los sucesores de Pedro. Pues bien, esta pregunta, ¿es Pedro realmente el fundamento de la iglesia? ¿Sobre qué se basa esta doctrina? ¿Cuál es el texto principal? Es el que vamos a continuación a leer. Se encuentra en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 16, versículo 18. Y la Escritura dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por supuesto que yo trataré de ser un tanto escueto en las presentaciones, con la mira de que pudiera ser mejor entendido y a la vez no extender demasiado el tiempo para que usted pueda tener también tiempo de oír, de mirar en las Escrituras. Yo quiero que usted observe un detalle, y lo estoy haciendo a manera de introducir. Yo quiero que usted se fije bien en el pasaje. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y de inmediato, aquellos que por tradición han creído que Pedro es la roca, dice, esto aquí le está diciendo a Pedro. Pero el mismo pasaje no permite que eso pase. Y el contexto bíblico tampoco. Porque cuando Jesús aborda y presenta este pasaje a Pedro y le dice a Pedro estas palabras, él ya ha preguntado a sus discípulos que habían ido a predicar, y al regresar él les dice: ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos respondieron: unos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Jeremías, otros dicen que Elías o algún otro profeta. Bueno, el Señor les pregunta y los aborda directamente a ellos. En el versículo 17, entonces les respondió:
Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque, en el versículo 15 Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, y ahí tenemos a ese hombre con ímpetu, por supuesto en este momento fue iluminado por Dios, iluminado por el Padre, iluminado por el Espíritu Santo. Aquí, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces es cuando Jesús dice, respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y qué maravilloso. Esa fue una inspiración instantánea, una inspiración momentánea. Ahora Jesús le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y les decía que el mismo texto el cual ha sido tomado para la gran pretensión de que Pedro es la piedra sobre la cual se funda la iglesia, ese mismo pasaje no permite que esa sea la interpretación correcta. ¿Por qué? Porque luego dice que las puertas del Hades, que más adelante vamos a estudiar sobre esto, las puertas del sepulcro no prevalecerían contra esa roca. En otras palabras, la tumba no lo retendría, y en este caso Cristo no fue retenido por la tumba. Así que se ha tomado este pasaje, este texto, como base para sostener que Cristo colocó a Pedro como el fundamento de su iglesia. Y en consecuencia, esta designación ha sido transmitida al líder supremo de la iglesia, en otras palabras, al Papa, quien se considera como el representante de Cristo en la tierra. Hermano querido, amigo apreciado que está mirando este video ahora, ni siquiera esto es correcto. ¿Por qué? Porque en realidad esto que dice que el Papa es representante de Cristo en la tierra no es una verdad. Porque la Biblia dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 8, que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo pudiera venir. Igual manera, Juan 14, 26 y Juan 15, 26 dice que Él enviaría el Espíritu Santo del Padre en su nombre para que el Espíritu Santo pudiera enseñarnos y recordarnos las cosas que Él había enseñado. Bien, pero veamos a la luz de la Biblia la verdad a este respecto. El versículo original en griego marca una significativa distinción entre los sustantivos Pedro y roca. Porque el texto dice: tú eres Pedro, del griego Petros, que es un sustantivo masculino. Y luego le dice, y luego está el otro, piedra, y sobre esta piedra, sobre esta roca, Petra, que es un sustantivo femenino, roca.
Entonces le dice, sobre esta roca, ¿ve? Tú eres Petros, y sobre esta Petra, diferencia, edificaré mi iglesia. Ahora, si el punto importante del diálogo entre Cristo y sus discípulos era establecer la supremacía de Pedro, ¿por qué los otros tres escritores, Marcos, Lucas y Juan, omiten este hecho? Generalmente, los sinópticos presentan aquellos pasajes que hay que resaltar, y debemos recordar que Marcos acompañó a Pedro en su misión, en su ministerio. Él lo acompañó. Ahora, hay que recordar también que Marcos no fue discípulo, pero Marcos acompañó a Pedro en su ministerio, así como Lucas, que tampoco fue discípulo, el apóstol Pablo, que tampoco fue discípulo. Es seguro que si el propósito del Señor era otorgar tan grande honor al apóstol Pedro, Marcos lo hubiera registrado, Lucas lo hubiera registrado. Pero entonces los escritores del Antiguo Testamento nos dicen, y por eso vamos a hablar del Antiguo Testamento para conocer lo que ya los discípulos sabían, ya los apóstoles conocían del Antiguo Testamento, y cómo se refiere o a qué se refiere cuando se habla de la roca. Porque roca se designa al Señor, Jehová Dios. Y hay algunos textos, y voy a mencionar Deuteronomio, primer pasaje, Deuteronomio, capítulo 32, versículos 4, 15 y 18. Deuteronomio 4, 32, 4, 15 y 18. Él es la roca cuya obra es perfecta. Versículo 18, 15. Pero engordó Jerusún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste. Pero debemos ir ahora entonces más adelante a segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Y aquí estamos ya entonces en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 22. Aquí lo tenemos ya. 22:2. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Pero luego pasamos al libro de Salmos. Estoy yendo a ir rápido, por supuesto, porque no voy a pasar de 30 minutos en mi presentación. Entonces, en Salmos, capítulo 18, verso 2, la escritura dice así: Jehová, roca mía y castillo mío. No voy a leer todo el pasaje. Pasaré a Salmos 31, versículo 3. Salmos 31, versículo 3. Y dice la escritura aquí, Salmos 31, 3. Enseguida dice: porque tú eres mi roca y mi castillo. Tú eres mi roca y mi castillo. Salmo 71, 3.
también dice la Escritura aquí, estoy abundando, solo 6 pasajes voy a usar, hay más, pero usaré estos. Salmo 71:3 dice, sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Entonces, aquí vemos que roca es un adjetivo dado al Dios poderoso, al Dios todopoderoso, al Creador, al Señor. Pero todavía voy a usar un texto más que se encuentra en el libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 17. Libro de Isaías, capítulo 17. Entonces, versículo 10. Lo tengo aquí. 17:10. Y dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. De modo que aquí estamos hablando acerca de lo aplicable de la roca a nuestro Señor, el Dios creador. Ahora, tú que estás viendo el video, en este momento podría decir, bueno, pero roca aquí está aplicado al Padre, allá para el Antiguo Testamento. Está aplicado para el Antiguo Testamento. Ahora, por su conocimiento, me voy a referir aquí a los apóstoles, por el conocimiento que ellos tenían del Antiguo Testamento, entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a sí mismo, porque justamente en ese momento mismo Pedro había reconocido que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. Entonces, si ellos han reconocido que Jesús es el Cristo, por lo tanto, Él es la roca. Comprendieron que Jesús se refería a sí mismo cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que si la roca del Antiguo Testamento representa a Cristo, nuestro Señor, lo representa al Padre en el Antiguo Testamento, entonces a Cristo lo está representando en el Nuevo Testamento. No puede representar a un hombre. No puede representar a un hombre. Esto sería una contradicción teológica. ¿Por qué? Bueno, el mismo Pedro reconoció que la roca es Cristo. Y hay 2 pasajes de la Escritura. Uno de ellos lo encontramos en Hechos capítulo 4, versos 10 al 12. Hechos capítulo 4, 10 al 12. Es el primer pasaje donde encontramos a Pedro presentando a Cristo como la roca. Dijo él, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra, la roca, no es cualquier piedra, es la roca reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Maravilloso. Yo digo amén. Y yo creo que usted también. Es a través de Jesucristo, la roca, que los seres humanos alcanzamos salvación. Pero después hay otro pasaje, en este caso es
en su primera carta, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versos 6 al 8, dice aquí: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. La principal piedra del ángulo. Él es la principal piedra, no Pedro. No, así que él, el mismo Pedro, que dentro de tantos millones de creyentes en Dios, que están entendiendo que Pedro es la roca, deben darse cuenta aquí, porque el mismo Pedro está reconociendo que la principal piedra del ángulo no es él, es Cristo. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Bien, mis queridos, y Lucas declara que Cristo es la piedra fundamental de la salvación, ¿verdad? Así que el apóstol Pedro se consideraba como un igual a los demás obreros, obispos, ¿ve? Ese es otro hecho importante que hay que notar, que él hablaba como igual y que derrumba la pretensión del pontificado, del papado, o en consecuencia del papado. Lo constituye el que el líder reconocido por los discípulos luego de la ascensión de Cristo realmente fue Jacobo. Jacobo, en Hechos capítulo 15, versos 13 al 21, es el que tiene la batuta y el que permite quién va a hablar y quién no va a hablar, y que él es el que modela y modera la reunión. Mis queridos, el verdadero fundamento de la iglesia, de acuerdo a lo que dice San Pablo, es el Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3. Voy a leer otros dos pasajes y luego estaré concluyendo. Primera de Corintios capítulo 3, 10 y 11. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento, nadie, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y luego Pablo confirma esto en Efesios capítulo 2, verso 20. Nuestro hermano Pablo, el gran apóstol, el capítulo 2, verso 20 dice: edificados sobre el fundamento. Escuche bien, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Al igual que el apóstol Pedro dice que Jesucristo es la piedra del ángulo, de igual manera Pablo lo presenta aquí. Así que en el muro de la Nueva Jerusalén encontramos los simientes con los nombres de los 12 apóstoles. Y el nombre de Pedro, por supuesto, no recibe una preferencia. Es solamente uno de las columnas. No hay preferencia. No hay preferencia. No hay preferencia. Concluyo aquí entonces. Concluyo en esta presentación. Y usted mira quién es el fundamento. ¿Es Pedro? No. No es Pedro. Si la iglesia cristiana
aquí estoy concluyendo, si la iglesia cristiana hubiera sido fundada sobre uno de los apóstoles o discípulos, o sobre una mera confesión humana, tendríamos entonces en su fundamento todas las dificultades e incongruencias que se darían y nos permitirían un fracaso. Saben, el pecado y la debilidad humana son un fracaso. No podía la iglesia estar fundada sobre un hombre. La visión del destino de la iglesia alcanzará solamente las alturas que la percepción humana pudiera imaginar. Sin embargo, este no es el caso. La iglesia está fundada en Jesucristo. Su gracia y su perdón expresados en la cruz son la firme fuente de su existencia. Su sumo sacerdocio es la seguridad de su posición ante Dios, y su promesa de regresar es la visión que él ya tenía y que nosotros ahora tenemos por causa de Cristo. Somos su cuerpo, Él es la cabeza, Él es la roca de nuestra salvación. Quiera Dios permitir que tu corazón se funde en creer en el Señor Jesucristo. Acéptalo como tu Salvador personal. Él es la roca de tu salvación. De todo corazón deseo que Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Padre amoroso, gracias por darnos el privilegio de compartir tu palabra. Bendice a aquellos que han de ver este video y que permitas tú, Señor, que sus corazones puedan comprender que tú eres la roca de nuestra salvación y que eres fundamento de la iglesia. Gracias en tu precioso nombre. Amén.